Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el cautín o soldador de mano. Hemos llegado ya a lo que es una herramienta eléctrica que no puede faltar en el laboratorio. Veamos qué es un cautín. Un cautín, como bien dijimos, es una herramienta que sirve para realizar soldaduras en la placa. Este tipo de soldadura se realiza mediante la transferencia de calor. El propio cautín es una resistencia, la cual trabaja a muy alta potencia y estas, al calentarse mucho, llega a una temperatura suficiente para derretir lo que es el estaño, que es un metal usado para unir dos componentes. Veamos cuáles son las partes del cautín. Tenemos aquí la primera parte, que se llama cable de alimentación de corriente alterna. Es básicamente el conector que va directo al tomacorriente. Esta parte se denomina empuñadura. Tenemos aquí lo que es la resistencia que va por dentro y la punta. El cautín es básicamente una resistencia. Tenemos aquí lo que es el cautín, la parte entera, y observe detenidamente que hemos retirado lo que es la resistencia, que tiene una forma cilíndrica. Esta resistencia es la que se encuentra aquí dentro del propio cautín. Si usted desarma la parte superior, encontrará una resistencia cerámica de color blanco. Esta tiene dos terminales por los cuales ingresa la alimentación, ya sea de corriente alterna o continua. Su representación es también de una resistencia simple. Sin embargo, no olvide que es una resistencia de potencia. Cuando se dice resistencia de potencia, quiere decir que es una resistencia que aguanta altos niveles de corriente, así como de voltaje. El circuito eléctrico del cautín es el que se muestra a continuación. Como puede observar, es muy sencillo. La resistencia que se encuentra aquí es la resistencia de potencia y es la que se encuentra dentro de esta parte metálica del cautín. La alimentación que se puede observar aquí, en este caso ya sea de 60 o de 50 Hz, una señal de corriente alterna, es la que ingresa justamente por este lado del cautín. Por aquí ingresa la señal de entrada, llega la resistencia y esta se calienta. La alimentación del cautín puede ser de onda completa. Cuando decimos onda completa, hablamos acerca de la señal que alimenta a la resistencia del cautín. El enchufe que tiene el cautín va directo al tomacorriente y éste recibe un tipo de señal de esta forma, una señal senoidal. Puedo observar en la semana 2, además de que estamos hablando de este tipo de señal. Ahí puede aprender más acerca de lo que es la amplitud, frecuencia, entre otras cosas como periodo también, para que pueda entender incluso mucho más esta clase. Sin embargo, lo que queremos que pueda observar aquí es que simplemente de la señal alterna, que tiene tantos valores positivos como negativos, los cuales en el circuito se reflejan como un flujo de corriente que va en un sentido y luego en otro sentido, que para valores positivos la corriente va en sentido horario y para valores negativos la corriente va en sentido antihorario. En este caso decimos que estamos utilizando la potencia completa, es decir, utilizamos tanto los valores positivos de voltaje como negativos de la fuente.
Hay también la alimentación del cautín mediante la media onda. Esto se logra adicionando un diodo rectificador en serie a la fuente, que luego además ingresa a la resistencia. Lo que sucede en este caso es que al tener la señal de entrada, tanto valores positivos como negativos, o también podemos decir flujo de corriente en un sentido y luego en otro, al colocar el diodo rectificador, sabemos que este permite que la corriente pase pero en un solo sentido. Por lo tanto, cuando va en este sentido, es decir, cuando se encuentra en esta región coloreada de azul, la corriente puede fluir a través de la resistencia y ésta se calienta sin ningún problema. Cuando llega a este punto y la señal comienza a ser negativa, es decir, que la corriente circula en sentido contrario, podemos observar de que la corriente intenta ingresar por el cátodo del diodo. Por lo tanto, el diodo se comporta como un circuito abierto. En este caso, ya no hay flujo de corriente a través de la resistencia. Por lo tanto, en esta parte, la resistencia no recibe una corriente y solamente funcionará en los ciclos positivos. Es decir, solo cuando la corriente esté yendo en el sentido horario. Veamos las potencias más usadas en la reparación de smartphone. Tenemos la de 30 vatios y la de 60 vatios, o watts. La apariencia puede ser la misma, sin embargo, las potencias son distintas. Es por esto la importancia de que usted cuando compre este tipo de cautín, pregunte siempre cuál es la potencia de la cual se le están dando. Y no se sorprenda mucho si le entregan un cautín muy parecido, ya que la potencia puede ser distinta. Vamos a ver cuáles son las potencias más usadas según el componente a soldar. ¿Cuándo utilizamos la de 30 vatios? Es una buena pregunta. Esta vamos a utilizarla cuando vamos a soldar componentes como este capacitor que se encuentra aquí, que es de color mostaza. Ya hablaremos del capacitor en profundidad y su funcionamiento en la semana 5. Por ahora, solamente observe que vamos a utilizar de 30 vatios para componentes pequeños. Además de aquí puede observar estos puntos que se llaman packs, que son los contactos que se encuentran en la placa, y en este caso son los puntos de test point. Podemos soldar estos puntos, podemos soldar este capacitor, podemos además soldar resistencia, capacitores de menor capacitancia, entre otros que son pequeños. Una baja potencia en estos casos asegura que no se dañen los packs de la placa, es decir, que no se arranquen, ya que si la potencia es muy alta, puede usted levantar los packs de soldadura y de esta manera ya no tendrá por dónde seguir, al menos que comience a realizar un análisis mediante el seguimiento de pistas, lo que complica aún más el problema. Por ello es recomendable que para componentes pequeños utilice una potencia de 30 vatios. Para el caso de 60 vatios, lo utilizamos para soldar lo que son terminales de mayor volumen y que se encuentran conectados a masa, como este conector de carga. Los laterales que se encuentran en el conector de carga sirven como soporte. Esa es su función principal, sujetar al propio conector en la base. Al estar soldados en la masa, los laterales, esta masa comúnmente tiene una mayor área de cobre dentro de la propia placa o de este accesorio que es todo un flex, una pequeña placa. Si nosotros intentamos soldar con una potencia de 30 vatios aquí en los terminales negativos, entonces el calor se transfiere a lo largo de toda esta pequeña placa, haciendo que demore mucho lo que es la soldadura. Si utilizamos una de 60 vatios, pero ojo, solo para soldar lo que son los laterales, entonces vamos a aprovechar mucho más el tiempo
y la soldadura será mucho más rígida. Por ello es importante que para los puntos o para los packs más grandes en contactos con masa se utilice una potencia de 60 vatios. También utilizamos la misma potencia, lo que es de 30 vatios, para soldar lo que son los flex. Estos que se encuentran aquí, que son hilos de cobre planos. Para ello sabemos que se pueden utilizar unos hilos llamados hilos esmaltados, que entre ellos que son utilizados porque entre ellos no se permite un cruce entre los cables porque se encuentran protegidos por un esmalte en la superficie de los cables. Lo utilizamos para realizar, como bien se ve aquí, para puentes o conocido como jumpers. Cuando se rompen uno de estos hilos, soldamos de un punto a otro punto. En estos casos utilizamos lo que es la potencia de 30 vatios. No utilice una potencia de 60 porque puede dañar o transferir demasiado calor y desconectarle algunas partes, o incluso derretir lo que es la parte plástica del conector macho o hembra. Vamos a dar unas recomendaciones que es para la compra de un buen cautín. La potencia, como bien hablamos, cómprese uno de 30 vatios y otro de 60. La punta tiene que ser la más fina posible. Es esta que se encuentra aquí. Le vamos a hacer una recomendación. Esta tiene que ser dentro de menor o igual a 0.5 milímetros. Cuando compre el cautín, pregunte si tiene una de 0.5 y si es menor, mucho mejor. Las marcas son opcionales, ya que hay muchas que son de buena calidad, pero si quiere algunas marcas son la Weyer, las Prosky, Jacob y Trooper. Una punta muy fina facilita la soldadura en la microelectrónica. Además, no se olvide de comprar un buen soporte. Este es el soporte de cautín en donde usted lo va a poner al momento que no lo esté utilizando. Existen también soldadores con puntas cambiables. Esto es opcional, como el ejemplo que se puede mostrar aquí. Estas puntas se pueden desenroscar fácilmente y cambiar a las que se encuentran aquí. Esto ya viene como accesorio del propio cautín y vienen justamente para sus medidas. En lo que respecta a nosotros en la microelectrónica, nos basta con utilizar el de punta. Si tiene alguno que es de una forma como un desarmador plano, puede utilizarlo para desoldar lo que son componentes como condensadores o resistencias, pero es opcional. Bien, entonces hasta aquí estamos finalizando con la clase del cautín. Ya hablaremos más adelante y podrá observar en los laboratorios cómo se realiza la soldadura y además de mostrarle algunas técnicas para poder realizar un buen trabajo. Y hasta aquí nos estamos quedando.